Pensilvania es un estado viejo. Tan viejo que sus piedras guardan secretos que ni los geólogos más tercos se atreven a explicar del todo. Un lugar donde el suelo arde sin llama visible, donde las rocas cantan cuando las golpeas y donde la gravedad, según parece, decidió tomarse unas vacaciones en una carretera rural del condado de Bedford. Yo llevo muchos años caminando por este mundo y si algo he aprendido es que cuanto más viejo te haces, menos seguro estás de entender nada. 11. Las rocas sonoras de Bucks County. Imagínate un campo de piedras amontonadas en medio de un bosque, sin ninguna razón aparente, sin origen claro, sin explicación definitiva. Ahora imagínate que algunas de esas piedras, cuando las golpeas con un martillo, suenan como campanas de iglesia. Bienvenido a Ringing Rocks County Park, uno de los fenómenos geológicos más desconcertantes de todo Estados Unidos, escondido en el condado de Bucks, a pocas millas del río Delaware. El parque ocupa unas 128 acres de bosque denso, pero el corazón del misterio es un campo de rocas de 7 acres, con piedras apiladas hasta una altura de 3 metros en algunos puntos. Las piedras son de diabasa, una roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro, lo cual ya resulta curioso porque Pensilvania no es exactamente famosa por sus volcanes. Se calcula que estas rocas se formaron hace más de 175 millones de años, durante el período Jurásico, cuando esta región del planeta tenía una geología radicalmente diferente a la actual. Lo verdaderamente inexplicable no es solo que suenen, sino que no todas lo hacen. Solo un tercio de las piedras del campo produce ese sonido metálico y cristalino cuando las golpeas. El resto emite un golpe sordo, apagado, sin gracia. Y las piedras que suenan son prácticamente idénticas en apariencia y composición a las que no lo hacen. Los científicos las han cortado, triturado y analizado. En 1965, un equipo de investigadores descubrió que técnicamente todas las rocas vibran cuando las golpeas, pero la mayoría lo hace a frecuencias tan bajas que el oído humano no puede percibirlas. Solo algunas resuenan en un rango audible, y por qué exactamente esas y no las demás sigue siendo un misterio. Una de las teorías más aceptadas proviene de un estudio de la Universidad de Rutgers, que propuso que un mineral dentro de la diabasa se expande cuando entra en contacto con el agua de lluvia, un proceso llamado meteorización química. La lluvia repetida provoca que la superficie exterior de las rocas se estire, creando una tensión interna en el núcleo que produce la vibración cuando se golpea. La falta de suelo y sombra en el campo de piedras hace que el agua se evapore rápido, permitiendo que esa tensión se mantenga. Pero esta teoría, aunque elegante, no explica por qué solo un tercio de las piedras canta. Tampoco explica otro detalle inquietante. Si sacas una piedra sonora del campo y la llevas a tu casa, deja de sonar, pierde su voz. Como si necesitara estar rodeada de las demás para... Y luego está la cuestión de cómo llegaron ahí. La mayoría de los campos de piedras se forman al pie de una montaña, como resultado de derrumbes o deslizamientos. Este campo, sin embargo, está en la cima de una colina. No hay evidencia clara de que un glaciar lo haya depositado allí, aunque la zona estuvo a pocas millas del borde del glaciar de Wisconsin hace unos 20.000 años. Las teorías van desde la solifluxión, el lento desplazamiento de suelo saturado sobre permafrost, hasta las más creativas. Hay quien dice meteoritos, hay quien dice radioactividad, hay quien dice campos magnéticos misteriosos y hay quien simplemente se encoge de hombros, agarra un martillo y se pone a tocar melodías sobre las piedras un domingo por la tarde, que es lo que hace la mayoría de la gente que visita este lugar. El parque no cobra entrada, solo pide que traigas tu propio martillo número 10. Centralia, el pueblo que arde bajo tierra. Hay pueblos fantasma y luego hay Centralia. Este no es un pueblo que murió de abandono o pobreza. Este es un pueblo que arde, literalmente. Bajo sus calles, bajo sus aceras, bajo los cimientos de las casas que alguna vez albergaron familias enteras. Un fuego ha estado consumiendo una veta de carbón de antracita desde 1962. Más de 60 años ardiendo sin pausa, sin solución y sin fecha prevista de extinción. Según el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, el fuego podría seguir activo durante otros 250 años más. Centralia está en el condado de Columbia, a unas 2 horas al noroeste de Filadelfia. En 1960, el pueblo tenía 1.435 habitantes. Hoy quedan 5. El Servicio Postal de Estados Unidos revocó el código postal del pueblo en 2002. La ruta estatal 61, que atravesaba el centro del pueblo, fue cerrada permanentemente. La mayoría de los edificios fueron demolidos por la Autoridad de Reurbanización del Condado de Columbia. Lo que queda son calles pavimentadas que no llevan a ninguna parte, aceras que bordean parcelas vacías y de vez en cuando columnas de vapor blanco que salen de grietas en el suelo, recordándote que debajo de tus pies hay un infierno que nadie pudo apagar.
La historia oficial dice que todo comenzó el 27 de mayo de 1962, cuando el Consejo Municipal contrató a 5 bomberos voluntarios para limpiar el vertedero del pueblo, ubicado en un antiguo pozo de una mina a cielo abierto junto al cementerio de los Odd Fellows. El método de limpieza era el mismo de siempre: prender fuego a la basura y dejarla arder. Lo habían hecho antes sin problemas, pero esta vez el fuego no se apagó del todo. Una apertura sin sellar en el pozo permitió que las llamas alcanzaran el laberinto de minas de carbón abandonadas que se extendían bajo todo el pueblo. Intentaron apagarlo. Sellaron bocas de minas, cavaron zanjas, rellenaron túneles con ceniza y arena. Entre 1962 y 1982, el gobierno gastó más de $7 millones en intentos fallidos de extinción. El punto de inflexión llegó el 14 de febrero de 1981, cuando un socavón se abrió bajo los pies de Todd Domboski, un niño de 12 años que jugaba en su jardín. El agujero tenía 45 metros de profundidad y emanaba gases letales. Todd sobrevivió porque logró agarrarse a una raíz expuesta mientras su primo lo sacaba a rastras. Para entonces, la temperatura del subsuelo alcanzaba los 500 grados centígrados en algunos puntos. Los residentes se desmayaban en sus casas por intoxicación de monóxido de carbono. Los árboles morían. Las aceras se hundían. En 1984, el Congreso aprobó una asignación de $42 millones para la reubicación de los residentes. La mayoría aceptó. Los que no lo hicieron fueron finalmente desalojados en 1992, cuando el gobernador Bob Casey invocó el dominio eminente sobre todas las propiedades del pueblo. Las no se pueden ver. En 2013, los 7 residentes que quedaban llegaron a un acuerdo con el Estado que les permite vivir en Centralia hasta su muerte, después de lo cual sus propiedades serán confiscadas. El fuego sigue ardiendo. Nadie sabe cómo apagarlo. Y la autopista abandonada que alguna vez atravesaba el pueblo, conocida como Graffiti Highway, fue cubierta con tierra en 2020 para disuadir a los turistas. Pero el humo sigue saliendo de la tierra, como si el pueblo se negara a dejar de hablar. Lo más perturbador es que el fuego de Centralia no es un caso aislado. Según el Departamento de Protección Ambiental del Estado, hay al menos 38 incendios de minas de carbón activos en Pensilvania en este momento. 38 fuegos subterráneos ardiendo simultáneamente bajo el suelo de un estado que construyó su prosperidad sobre el carbón que ahora lo consume desde abajo. Pero ninguno alcanzó la escala de Centralia, ninguno borró un pueblo entero del mapa, y ninguno inspiró una película de terror. Porque sí, el pueblo fantasma ardiente de Centralia fue la inspiración directa para Silent Hill, la película de 2006 basada en el videojuego japonés. La realidad, como suele pasar, es más escalofriante que la ficción número 9. La colina de la gravedad en Bedford County. Hay un tramo de carretera en las afueras de New Paris, en el condado de Bedford, donde la gravedad aparentemente decidió funcionar al revés. Si pones tu coche en punto muerto en el lugar marcado y levantas el pie del freno, el vehículo empieza a rodar cuesta arriba. O eso es lo que parece. Porque lo que tus ojos te dicen y lo que un nivel láser confirma son dos cosas completamente diferentes. Gravity Hill, como se conoce oficialmente este tramo de Gravity Hill Road, fue descubierto, según la tradición local, por un cartero llamado Charlie Gumpet justo después de la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras clasificaba el correo dentro de su camioneta, puso el vehículo en punto muerto, quitó el pie del freno y la camioneta empezó a moverse aparentemente cuesta arriba. El condado de Bedford no tardó en convertir el fenómeno en una atracción turística oficial, con folletos, señalización y hasta merchandising. Las no se pueden ver. En 2004, los investigadores del proyecto Enigma llevaron un nivel láser montado sobre trípode al lugar y realizaron mediciones detalladas a lo largo de los 127 metros del tramo. Los resultados fueron claros. La carretera en realidad desciende ligeramente. Lo que ocurre es que el terreno circundante está inclinado de tal manera que engaña al cerebro humano. Cuando el paisaje oculta el horizonte verdadero, el cerebro utiliza los árboles, las colinas y los bordes de la carretera como puntos de referencia. Si esos puntos de referencia están ellos mismos inclinados, el cerebro recalibra lo que considera plano o ascendente, creando una ilusión óptica extremadamente convincente, pero saberlo no quita la magia. Hay que estar ahí con el coche aparentemente desafiando las leyes de la física para entender por qué miles de personas siguen visitando este lugar cada año. Pensilvania tiene al menos 2 colinas de gravedad más, una cerca de Pittsburgh y otra en el condado de York, pero la de Bedford sigue siendo la más famosa. Y la única que tiene 2 puntos de ilusión gravitatoria en la misma carretera número 8.
Hexenkopf, la cabeza de bruja en el condado de Northampton, a unos 10 kilómetros al sur de Easton, hay una colina rocosa que se eleva a 314 metros sobre el nivel del mar. Su nombre es Hexenkopf, que en alemán significa cabeza de bruja, y lleva siglos arrastrando una reputación que haría palidecer a cualquier agente inmobiliario. La formación rocosa de su cima, vista desde cierto ángulo, se parece al perfil estereotípico de una bruja. Y por las noches de luna llena, la roca brilla con un resplandor fantasmal, porque está incrustada con partículas de mica que reflejan la luz, pero la explicación mineralógica no le quita ni un gramo de inquietud a este lugar. No se pueden ver. Los indígenas Lenni Lenape ya utilizaban esta roca en rituales de curación, extrayendo los espíritus malignos de los enfermos y transfiriéndolos a la piedra. Cuando los colonos alemanes llegaron al Valle del Lehi en el siglo XVIII, no se pueden ver. Adoptaron una versión propia de la práctica. Los llamados powwowers, curanderos de la tradición Pennsylvania Dutch, no se pueden ver. Llevaban a los enfermos hasta Hexenkopf y realizaban ceremonias donde supuestamente transferían la enfermedad a la roca mediante encantamientos y hierbas. Esta práctica continuó documentadamente hasta 1955. El problema, según la tradición local, es que tanta maldad acumulada en la roca empezó a escaparse. Los vecinos de Williams Township reportaban avistamientos de luces flotantes, ruidos inexplicables en el bosque, figuras fantasmales y, lo más perturbador, una racha interminable de mala suerte para cualquiera que poseyera la propiedad. Al menos 9 propietarios de Hexenkopf murieron inesperadamente sin dejar testamento. El terreno ha sido embargado y vendido en subastas fiscales al menos 5 veces. Uno de los propietarios del siglo XX murió repentinamente bajo una acusación federal por vertido de residuos tóxicos. Accidentes extraños, incendios recurrentes, suicidios y una tasa inusual de enfermedades mentales entre los residentes de la zona alimentaron las leyendas durante generaciones. Los registros judiciales del siglo XIX confirman que la brujería no era solo folclore en esta zona. Una viuda fue acusada de hechizar al caballo blanco de un vecino. Primero negó ser bruja, luego lo admitió. Fue condenada a 1 año de prisión y a la humillación pública del picota. Un marido acusó a su esposa de practicar brujería después de verla untarse con un ungüento, recitar un encantamiento y desaparecer montada en una escoba. Según el testimonio, él repitió el proceso y se encontró transportado a Hexenkopf, donde aterrizó en medio de una danza de brujas. Lo siguiente que supo es que despertó aturdido en la posilga de un vecino. Hoy la propiedad es privada y está claramente señalizada contra intrusos. Las ruinas de antiguas casas de campo se pudren entre la maleza. De vez en cuando algún círculo de cultivo aparece en los campos cercanos. Los vecinos lo atribuyen a las brujas girando durante su danza nocturna, dejando su huella espectral sobre la cosecha. La ciencia dice que es mica y coincidencias. Los lugareños tienen otra opinión. Número 7. Los búnkeres nucleares de Kehana, en el corazón del condado de Cameron, escondido en 50.000 acres de bosque que hoy se conocen como el área salvaje de Kehana. Hay 2 búnkeres de hormigón semienterrados que fueron construidos para probar motores de aviación propulsados por energía nuclear. Sí, leíste bien, motores nucleares para aviones, porque en los años 50 alguien pensó que eso era una idea estupenda. La historia comienza en 1953, cuando el presidente Eisenhower lanzó su programa Átomos para la Paz, un intento de convencer al mundo de que la energía nuclear no solo servía para fabricar bombas, sino que también podía tener aplicaciones civiles y militares pacíficas. El Congreso lo aprobó en 1954, y la corporación Curtiss-Wright, en aquel momento el mayor fabricante de aviones de Estados Unidos, obtuvo el contrato para desarrollar motores a reacción nucleares para la Fuerza Aérea. La idea era que los bombarderos y cazas pudieran volar indefinidamente sin necesidad de repostar. Para el proyecto necesitaban un lugar remoto donde trabajar en secreto y donde, si algo salía mal, no se pusiera en riesgo a una gran población. Pensilvania, ansiosa por crear empleo y atraer inversión industrial, le ofreció a Curtiss-Wright un acuerdo ventajoso sobre 80 millas cuadradas de terreno forestal público. El Estado construyó $1.600.000 en carreteras de acceso y canceló 212 licencias de campamentos para garantizar la seguridad de la instalación. Curtiss-Wright construyó 3 instalaciones: un centro de investigación nuclear con un reactor y 6 cámaras blindadas para manipular isótopos radiactivos, un complejo de pruebas de motores con 2 búnkeres, y una planta de espuma de plástico. El reactor alcanzó su primera reacción en cadena el 29 de abril de 1958, operando a 4 megavatios de potencia térmica. En 1960, el programa nuclear de aviación fue cancelado. No se pueden ver.
Curtis Wright abandonó el proyecto y devolvió la tierra al Estado. Pero los problemas apenas comenzaban. Una sucesión de inquilinos posteriores siguió contaminando la instalación del reactor con isótopos radiactivos, incluyendo estroncio 90 y cobalto 60. Se fabricaron generadores termoeléctricos alimentados con estroncio 90, con licencia para almacenar hasta 6 millones de curios de material radiactivo. Residuos nucleares fueron enterrados en el bosque, donde osos negros y ciervos desenterraron algunos contenedores. La limpieza del reactor y las cámaras calientes costó $30 millones y tardó más de 8 años. La licencia nuclear del lugar fue finalmente cancelada en 2009. Hoy los búnkeres están semienterrados bajo montículos de tierra, cubiertos de vegetación. Uno de ellos aún tiene una pequeña estructura visible sobre el suelo, con una puerta de acero que cruje como salida de una película de terror. Las paredes interiores están cubiertas de grafitis y los restos de un programa de hábitat para murciélagos que tampoco funcionó. No hay señales de advertencia, no hay vallas. Solo un bosque denso y silencioso que oculta los restos de un proyecto que alguna vez pretendió cambiar la guerra aérea para siempre. Número 6. Los 149 búnkeres de Alvira. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos utilizó los tribunales y el dominio eminente para obligar a los residentes del pueblo de Alvira, en el condado de Union, a vender sus tierras y sus hogares. El pueblo entero fue arrasado y convertido en una fábrica de té y un depósito de almacenamiento de municiones llamado Susquehanna Ordnance Depot. Los residentes no tuvieron opción, les dieron un precio por sus propiedades y los sacaron. Las casas fueron demolidas. Las granjas desaparecieron, las familias se dispersaron, pero lo verdaderamente extraño de Alvira es lo que vino después. Menos de un año después de abrir, la planta de municiones fue clausurada. Así, sin más, la guerra seguía, pero la planta cerró. Las razones exactas nunca fueron explicadas con total claridad. Lo que quedó fueron 149 búnkeres de hormigón diseñados para almacenar TNT, distribuidos a lo largo de lo que hoy son las tierras de caza estatales 252. Los búnkeres están ahí, semienterrados, cubiertos de musgo y maleza, con sus puertas de acero oxidado. Algunos están soldados, otros no, y si decides entrar en uno que esté abierto, lo haces bajo tu propio riesgo, porque nadie sabe qué más puede haber dentro. Los caminos que alguna vez conectaban las casas de Alvira aún son visibles, convertidos en senderos fantasmales que no llevan a ninguna parte. Los cementerios del pueblo siguen en pie, cuidados mínimamente, como el único recordatorio de que allí alguna vez vivió gente real con vidas reales. Caminar entre los búnkeres abandonados produce una sensación difícil de describir. No es miedo exactamente, sino algo más sutil. Es la certeza de que estás caminando sobre un pueblo que fue borrado del mapa por orden gubernamental, y que los únicos vestigios que quedan son estructuras diseñadas para almacenar explosivos. Número 5. Eastern State Penitentiary, la prisión que inventó la locura. En el barrio de Fairmount de Filadelfia, en plena ciudad, se levanta una estructura que parece un castillo medieval europeo. Pero no es un castillo, verás, no se pueden ver. Es Eastern State Penitentiary, inaugurada en 1829 como la primera penitenciaría moderna del mundo, diseñada bajo la convicción cuáquera de que el aislamiento absoluto conduciría al arrepentimiento y la reforma moral del preso. Lo que consiguió, en cambio, fue volver loco a un número incalculable de internos. Cuando abrió sus puertas, Eastern State tenía más comodidades que la propia Casa Blanca. Cada celda tenía calefacción central, agua corriente e inodoro con descarga. Pero la limpieza arquitectónica escondía una crueldad refinada. Los presos vivían en aislamiento total. No podían hablar con nadie, no podían ver a nadie. Cuando los trasladaban por los pasillos, les ponían capuchas sobre la cabeza para que ni siquiera pudieran hacer contacto visual con otros reclusos o con los guardias. La idea era que, privados de toda distracción humana, los prisioneros se sumergieran en una reflexión profunda sobre sus pecados. Lo que descubrieron décadas después es que la privación sensorial prolongada destruye la mente humana. La prisión operó hasta 1970, cuando fue cerrada en favor de instalaciones más modernas. Permaneció abandonada durante casi 2 décadas hasta que se abrió para visitas limitadas en 1988. Hoy se gestiona como una ruina preservada, y es precisamente esa condición de deterioro controlado lo que la hace tan perturbadora. La pintura se descascara de los muros, los techos se han derrumbado en secciones enteras. La vegetación crece a través de las grietas del suelo. Y según los empleados, los visitantes y múltiples equipos de investigación paranormal que han pasado por allí, el lugar no está vacío.
Los informes incluyen apariciones en el bloque de celdas 12, voces susurrantes y risitas sin origen identificable, figuras sombrías que se desplazan por los corredores y una mujer vestida de blanco a la que los empleados han bautizado como la señora del jabón, que aparece regularmente sentada en la última celda del segundo piso, donde estaba el bloque femenino. Incluso Al Capone, que pasó 8 meses preso aquí, reportó experiencias aterradoras. A pesar de que su celda estaba amueblada con pinturas al óleo y muebles finos cortesía de su red criminal, Capone gritaba de noche suplicando a alguien llamado Jimmy que lo dejara en paz. Se cree que Jimmy era el espíritu de Jimmy Clark, uno de los hombres asesinados por orden de Capone en la masacre de San Valentín. Incluso después de salir de Eastern State, la entidad aparentemente siguió atormentando a Capone hasta el final de sus días. Capone incluso contrató a un medium para intentar liberarse de la presencia, pero no funcionó. Terminó perdiendo la razón y pasó sus últimos años en una institución mental. Hay algo profundamente irónico en que el gángster más temido de Chicago, un hombre que ordenó la muerte de decenas de personas sin pestañear, fuera atormentado hasta la locura por algo que ni la violencia ni el dinero podían combatir. Eastern State sigue abierta al público para visitas diurnas y cada Halloween organiza una atracción de terror que atrae a miles de visitantes. Pero los empleados te dirán que las cosas más extrañas no ocurren durante el evento de Halloween. Ocurren un martes cualquiera a las 2 de la tarde, cuando no hay nadie alrededor y las paredes empiezan a susurrar. Número 4. El Abandoned Pennsylvania Turnpike. Hay un tramo de 13 millas de autopista abandonada en el centro de Pensilvania que parece sacado de una película postapocalíptica. Es el Abandoned Pennsylvania Turnpike, una sección de la alineación original de la autopista de peaje de Pensilvania que fue clausurada en 1968 cuando se construyó una ruta alternativa más moderna. Lo que quedó es una carretera de 2 carriles en perfecto estado de pavimento, pero completamente vacía, con 2 túneles que la atraviesan, el túnel Race Hill y el túnel Sideling Hill, que se extienden en la oscuridad durante centenares de metros sin una sola luz. Caminar o pedalear por esta autopista produce una sensación difícil de clasificar. Es un espacio que fue diseñado para el movimiento, para la velocidad, para el tránsito constante de miles de vehículos diarios. Pero lleva más de medio siglo en silencio. La vegetación ha empezado a invadir los bordes, el asfalto se agrieta en algunos puntos y los túneles, que en su día estaban iluminados y ventilados, ahora son cavidades oscuras donde la temperatura desciende varios grados y el sonido de tus pasos rebota contra las paredes de roca, de una manera que hace que el cerebro busque instintivamente el origen de un eco que parece venir de todas partes y de ninguna. No hay nada sobrenatural aquí, técnicamente. Pero la experiencia de recorrer una infraestructura abandonada de esta escala, diseñada para un propósito que ya no cumple, genera preguntas sobre qué significa construir algo para siempre y luego dejarlo morir. El tramo está abierto al público para caminar y andar en bicicleta, pero no para vehículos motorizados. Número 3. Pennhurst State School, el Hospital de los Horrores. En Spring City, condado de Chester, se levantan los edificios abandonados de lo que alguna vez fue la Pennhurst State School and Hospital, una institución inaugurada en 1908 para albergar a personas con discapacidades intelectuales y enfermedades mentales. Lo que comenzó como un proyecto de atención se convirtió, a lo largo de décadas, en un símbolo de las prácticas más inhumanas del sistema psiquiátrico estadounidense del siglo XX. No se pueden ver. Las condiciones en Pennhurst fueron denunciadas públicamente en 1968 cuando el periodista Bill Baldini produjo un documental que mostraba a pacientes semidesnudos, atados a camas, viviendo en condiciones de hacinamiento extremo y recibiendo poco o ningún tratamiento real. El reportaje provocó una ola de indignación que eventualmente llevó a una demanda judicial histórica, Halderman contra Pennhurst, que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y estableció precedentes sobre los derechos de las personas institucionalizadas. La institución cerró definitivamente en 1987. Desde entonces, no se pueden ver. Los edificios han permanecido abandonados, deteriorándose lentamente. Los pasillos vacíos, no se pueden ver. Las salas de tratamiento desmanteladas y los túneles subterráneos que conectan los edificios crean un ambiente que atrae tanto a investigadores del patrimonio arquitectónico como a no se pueden ver, cazadores de fenómenos paranormales. Los reportes de actividad inexplicable son abundantes. Voces, pisadas, sombras que se mueven al final de corredores sin salida. El lugar ha sido objeto de múltiples programas de televisión dedicados a lo paranormal. Pero lo verdaderamente perturbador de Pennhurst no son los supuestos fantasmas.
Es la historia documentada de lo que ocurrió allí cuando estaba lleno de gente viva. Pacientes que fueron sometidos a negligencia sistemática, abuso físico y condiciones que ningún ser humano debería soportar. Los fantasmas, si existen, tendrían razones de sobra para estar enfadados. Número 2. Las tumbas encapuchadas de Columbia County. En un pequeño cementerio cerca de Catawissa, en el condado de Columbia, hay 2 tumbas que no se parecen a ninguna otra en todo Estados Unidos. Son las llamadas Hooded Graves, las tumbas encapuchadas, y su diseño es tan inusual que nadie ha podido explicar con certeza por qué fueron construidas así. Cada tumba está cubierta por una estructura de piedra que se curva sobre la lápida como una capucha gigante, protegiendo la inscripción de los elementos pero creando una apariencia visual que resulta, cuando menos, desconcertante. Las tumbas pertenecen a miembros de la familia de la zona que murieron en el siglo XIX. Las teorías sobre el diseño van desde lo práctico hasta lo supersticioso. Algunos historiadores locales creen que las capuchas fueron construidas simplemente para proteger las inscripciones de la lluvia y la nieve, que en esta parte de Pensilvania pueden ser intensas. Otros sugieren que responden a una tradición funeraria de origen germánico que se perdió con el tiempo. Y los más creativos proponen que las capuchas fueron diseñadas para evitar que los muertos pudieran ver el cielo, ya fuera por alguna creencia sobre almas inquietas o por algún pecado que los difuntos supuestamente habían cometido en vida. Lo cierto es que no existe documentación que explique la decisión de construirlas así. No hay registros parroquiales, no hay cartas, no hay testamentos que mencionen el diseño. Las tumbas simplemente están ahí, en un cementerio rural rodeado de bosque, desafiando cualquier interpretación definitiva. Son posiblemente las únicas 2 tumbas encapuchadas que existen en todo Estados Unidos, y eso por sí solo las convierte en un misterio que merece la visita. Número 1. El pueblo fantasma de Alvira y las carreteras que no van a ninguna parte. Y volvemos a Alvira, pero esta vez no para hablar de los búnkeres, sino del pueblo en sí. Porque lo que hace a Alvira verdaderamente inquietante no son las estructuras militares abandonadas, sino la ausencia total de todo lo demás. No se pueden ver. Alvira fue un pueblo con casas, granjas, una escuela, una iglesia, familias que llevaban generaciones viviendo en esas tierras. Y en 1942, todo eso desapareció por orden del gobierno federal. Lo que queda hoy son caminos pavimentados que serpentean entre árboles y maleza, conduciendo a parcelas vacías donde alguna vez hubo hogares. Son carreteras que fueron diseñadas para conectar propiedades, llevar a la gente a la iglesia los domingos, traer al cartero cada mañana. Ahora no llevan a ninguna parte. Las líneas de los caminos se pierden bajo capas de hojas caídas y vegetación invasiva. Los postes de cercas se pudren lentamente. Y los cementerios, que el gobierno no se atrevió a demoler, siguen ahí como los únicos testigos permanentes de que Alvira existió. El misterio aquí no es sobrenatural, es profundamente humano. ¿Cómo puede un gobierno borrar un pueblo entero del mapa en cuestión de meses? ¿Qué sintieron las familias que fueron obligadas a abandonar las casas donde nacieron sus abuelos? ¿Por qué la planta de municiones cerró tan rápidamente después de abrir, dejando 149 búnkeres de hormigón como único legado de la destrucción de una comunidad? Las respuestas, como tantas cosas en Pensilvania, están enterradas bajo capas de burocracia, documentos clasificados y el paso implacable del tiempo. Pensilvania es un estado que guarda sus secretos con la terquedad de un viejo que se niega a contar la verdad completa. Rocas que cantan sin motivo claro. Un pueblo que arde desde hace más de 6 décadas sin que nadie sepa cómo apagarlo. Una colina donde la gravedad aparentemente funciona al revés. Búnkeres nucleares abandonados en medio del bosque. Una prisión que inventó una forma de tortura tan refinada que enloquecía a los presos y, según algunos, los mantuvo atrapados incluso después de muertos. Tumbas con capuchas cuyo propósito nadie puede explicar, y un pueblo borrado del mapa cuyas carreteras fantasmales siguen serpenteando entre los árboles como si esperaran que alguien volviera a casa. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que hay preguntas que no tienen respuesta, lugares que no tienen explicación y misterios que no se resuelven con Google ni con un equipo de investigación. A veces lo más honesto que puedes hacer es reconocer que no entiendes nada, ponerte una chaqueta y caminar por una autopista abandonada durante 13 millas, escuchando el eco de tus propios pasos y preguntándote si el eco es realmente tuyo. Cuídate, y si vas a Pensilvania, lleva un martillo, por si las piedras quieren cantar.